a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos ha permitido que hagamos en esta tarde, lo que hemos venido. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ya están de pies. Le voy a invitar que abramos las Sagradas Escrituras y lo vamos a estar haciendo en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 18, verso 1 hasta el verso 8 leeremos para la gloria y honra del Señor. Lucas capítulo 18, Lucas. Verso 1. Aquí estamos, hermano. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Todos? Pues vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita. Amén. Honraremos al Padre, al Hijo, bajo la cobertura y unción del Santo Espíritu de Dios y simiente de Abraham, dice. Amén. Y dice la letra en su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Palabra de Dios hemos leído. Puede sentarse, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Después de sentarse, amados hermanos, démosle un aplauso. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y como tema de esta palabra en esta noche, el tema es: la persistencia cambia la situación. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale que está a su lado: la persistencia cambia la situación. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una parábola de la viuda y el juez injusto. Ahí tiene de título la palabra, aleluya. Amados hermanos, en esta hermosa parábola, Jesús la usó para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de orar, dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque al Señor Jesús siempre le ha gustado que sus discípulos, su iglesia, sus hijos, seamos persistentes, aleluya. Seamos persistentes en la oración, seamos persistentes en todas las áreas que Él ha establecido sobre su iglesia. Amén. Porque Él es un Dios, aleluya, de propósitos. Él es un Dios, alabado sea el nombre del Señor, que Él mantiene sus promesas y su palabra. ¿Para qué? Para que sus hijos seamos bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta hermosa parábola, el Señor se la recita a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él, antes de irse, comenzó su ministerio, y cuando comenzó su ministerio empezó a llamar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenía que prepararlos para que ellos enseñaran todas estas cosas, y por eso le dijo que cuando Él se fuera no los dejaría huérfanos. Amén. Sino que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los guiara a todas
convencemos de que somos pecadores solo cuando Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, está en nuestros corazones. Porque el hombre, como decía mi hermana en la palabra, el hombre es sabio en su propio camino. Sí. Los pensamientos del hombre, cuando andamos sin Cristo, nosotros pensamos que andamos rectos. Sin el Señor, los seres humanos somos perversos, somos destructores. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo, siempre la meta de Él fue preparar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que hiciéramos lo que estaba establecido en esta palabra. Porque déjenme decirles que cuando Él llamó a sus discípulos, ninguno de ellos estaba enseñado para hacer la voluntad de Dios. Habían escuchado la ley, habían escuchado los dogmas de hombres que se les había sido enseñada, pero no la ponían por obra. Entonces el Señor por eso vino a la tierra. Cuando Jesucristo viene a la tierra, vino a hallar una desolación, vino a hallar a la gente sumergida en el pecado, llena de demonios, llena de enfermedades. ¿No le parece que en estos tiempos estamos igual? Amén. ¿Por qué? Porque cada día el pecado va de aumento en aumento y estamos como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, y la palabra lo testifica, que la venida del Señor será así. Que se va a estar dando la gente en casamiento, alabado sea el nombre del Señor, en todas las diversidades de deleites de este mundo. Pero la iglesia tenemos que estar preparados, aleluya, tenemos que estar apercibidos, aleluya, para estar, alabado sea el nombre del Señor. Como dice la palabra, tenemos que estar en esa persistencia, alabado sea el nombre del Señor, porque solo a través de la persistencia, a través de la oración, de la lectura de esta palabra, del conocimiento del Dios vivo, nosotros podemos cambiar la situación, aleluya, del hombre, la situación de la mujer, la situación del joven, alabado sea Cristo de la gloria. Sí. Y por eso podemos ver aquí que el Señor siempre le habló a los discípulos sobre orar, porque déjenme decirle que los discípulos no sabían orar. Y sabía que cada varón que estaba enfrente de la obra, él enseñaba a orar a sus discípulos. Porque los discípulos le dicen: Señor, los discípulos de Juan oran, pero enséñanos a orar. Le dijo a Jesús que les enseñara a orar. Entonces no sabían orar los discípulos, pero el Señor les enseñó el Padre Nuestro, y que fue lo que el primero que les enseñó, cómo es que nosotros tenemos que orar a nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la religión que más perdura en estos tiempos, los enseñan que primero se tiene que hacer la voluntad en la tierra y después en el cielo. Porque de donde yo vengo, así me había aprendido el Padre Nuestro. Porque ellos dicen: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de la tierra no es agradable a los ojos de Dios. Y por eso es importante que nosotros, cuando leamos la Biblia y la escudriñemos, ahí empezamos a averiguar la verdadera verdad. Y cuando yo leía y escudriñaba el Padre Nuestro, decía: pero yo estaba enseñada erróneamente, porque la voluntad de Dios no se hace primero en la tierra. La voluntad de Dios se hace, por eso Jesucristo dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Porque la voluntad del cielo es la voluntad de Dios, y la voluntad de la tierra es la voluntad del hombre, es la voluntad del deseo pecaminoso del ser humano, aleluya. Y por eso el Señor siempre quiso enseñar a sus discípulos a que siempre estuvieran preparados para que la fe les fuese aumentada, alabado sea el nombre del Señor, para que ellos fueran unos siervos, aleluya, que agradaran al Señor, unos siervos preparados para el servicio de la obra, aleluya, porque los siervos del Señor tenemos que ser humildes, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que ser más servidores, alabado sea el nombre del Señor, que los demás. Porque el cargo puede ser grande, pero solo el nombre. Pero déjenme decirle que entre más grande es el cargo de nosotros, somos más servidores de ustedes. Alabado sea Cristo. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y entonces, por eso el Señor Jesucristo les dice eso a sus discípulos. Y les dice Él: también les refirió Jesús
necesidad de orar siempre. O sea que en el reino están viendo allá que nosotros aquí en la tierra siempre hay en el ser humano, en el cristiano, tiene que haber esa necesidad de orar en usted y en mí. Porque si no hay esa necesidad, es que hay una debilidad espiritual y es necesario pedirle al Señor que imponga nuevamente esa necesidad en nosotros de que oremos. ¿Por qué? Y no dice que en un colazo de tiempo cuando quiero, sino que ahí tenemos que tener la necesidad de orar siempre, alabado, o sea, constantemente buscar del Señor, porque déjenme decirle que para orar al Señor no necesariamente podemos estar de rodillas. Claro que es importante doblar las rodillas, pero para orar en nuestra mente podemos orar, podemos estar haciendo nuestros quehaceres, oramos, hablamos con el Señor, porque orar es hablar con el Señor, tener esa comunión con el Señor. Y qué bonito es cuando nosotros hablamos con el Señor, como cuando hablamos con una persona que nosotros queremos confiar nuestra situación, nuestro problema, porque Dios, déjeme decirle que Él escucha. Y Él escucha aún cuando ni la palabra está en nuestra boca, Él ya la sabe, aún nuestros pensamientos, porque nosotros, aleluya, somos formados y hechos por Él. Entonces el Señor eso le estaba enseñando a los discípulos, o sea, la necesidad de orar siempre. Amados hermanos, como decía mi hermana, ya no es tiempo que nosotros estemos llorando, que estemos distraídos, que estemos entretenidos, porque déjeme decirle que el que toma ventaja en hallarlos así es el diablo y que el Señor lo reprenda. Amén. Pero estamos en los últimos tiempos, hermanos, a donde las situaciones cada día se ponen más difíciles. La vida espiritual se hace más raquítica en el ser humano porque no hay búsqueda. Hay más emocionalismo que búsqueda al Señor. Pero entonces por eso el Señor siempre los insta en su palabra, aleluya, que le busquemos, alabado sea el nombre del Señor. Pues me regocijaba cuando el pastor predicaba de que lo volviéramos a Betel. Es necesario que lo volvamos a Betel. Y el Señor esta noche también nos vuelve a decir que hay necesidad, aleluya, que nosotros oremos siempre. ¿Para qué? Para no desmayar. Porque déjeme decirle que un cristiano sin oración desmaya. Una mujer de Dios sin oración desmaya, desfallecemos. Y me dice, hermana, ¿por qué dice eso? Porque hay momentos en la vida de uno que hay debilidad espiritual. Me ha pasado muchas veces. A veces el problema nosotros lo hacemos más grande y viene ese problema y los hace desmayar. Que cuando estamos en la situación a veces como que orar se los hace más difícil. Y viene un cargamiento sobre la espalda, porque déjeme decirle que ahora no son cadenas literales, sino que son cadenas espirituales, alabado sea el nombre del Señor. No sé si usted no le ha pasado, pero a veces cuando usted se levanta con el deseo de que va a buscar de Dios y viene y que le cae un dolor y viene y que, o sea, siempre hay dardo de Satanás y que el Señor lo reprenda, porque Él no está interesado en que en la iglesia busquemos de Cristo, porque Él quiere tener la iglesia anémica, la quiere tener, aleluya, anémica espiritualmente, atada, aleluya, en el problema, atada en el dolor, atada en el llanto, en la situación, aleluya, adversa. Pero déjeme decirle que esto no es nuevo, porque Jesucristo los advirtió a través de su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones. O sea que no estamos exentos de estar con esas aflicciones. Las vamos a tener todos los cristianos de todo este planeta Tierra. Amén. Porque así lo dice la palabra, y lo que dice esta palabra es verdad y se cumplirá. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Sí. Confianza en Dios. Entonces por eso el Señor Jesucristo enseñaba que el cristiano tenía que ver esa necesidad de orar para no desmayar, orando siempre, orando sin cesar, por el nombre del Señor. Sé que vivimos en un país que absorbe los afanes, pero Dios es tan bueno. Siempre hay un espacio para darle gracias al Señor, para encomendarlos en el Señor. Y por eso el Señor pone de ejemplo esta parábola, para enseñarle a sus discípulos, aleluya, que la perseverancia, aleluya, cambia la situación en el ser humano, alabado sea Cristo. Y mire lo que dice
en Lucas, capítulo 18, verso 2. Dice, dice, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mire qué tremendo, amado hermano. Este hombre era un hombre muy altivo. Sí. Un hombre de un temperamento que yo creo que no era fácil acercarse. Muchas veces, cuando andábamos en el mundo, veníamos con ese temperamento. Y por eso cuando yo meditaba esta palabra, examinaba mi vida vieja, mi vida pasada y mi vida de hoy. Verdaderamente, cuando Cristo entra en el corazón de uno, hay un cambio. Hay un cambio de verdad. Señor. Y podía ver, este hombre era el juez, era el que tenía la autoridad para solucionar esa situación. Pero muchas veces, cuando tenemos el poder, entramos en un ego, en un orgullo, que no nos importa la situación de los demás. Porque esta mujer era una mujer indefensa, era una viuda, alabado sea el nombre del Señor. Pero es tan maravilloso el Señor Jesucristo, y por eso yo me regocijaba que, a pesar de que muchas veces en este mundo vamos a sufrir aflicciones, menosprecio, humillaciones, cuántas cosas que se sufren, porque déjeme decirle que en este mundo tan cruel y duro no es fácil convivir. Así es. Es duro. Sí. Yo a veces me pongo a pensar y digo, qué duro es vivir en un mundo tan duro, Sí. tan Hostil. hostil. Se van las palabras para describir cuánta dureza hay en el corazón del ser humano, Sí. más cuando estamos en Jesucristo. Y porque podemos ver que este hombre, imagínense que era un hombre tan altivo, y imagínense que ni esa ciudad, no se dice el nombre de esa ciudad. ¿Por qué sería, digo yo? ¿Será porque este hombre llamaba tanta la atención que ya no se podía con solo decir, ese hombre duro, Sí. ese hombre que no teme ni a Dios, no teme a ningún hombre, le quitó el nombre a la ciudad? Y por eso solo sale que en esa ciudad había ese juez, y era un hombre que no temía a Dios ni respetaba a Sí, hombre. amén. Imagínense qué tremendo, qué tremenda altivez. Y de ahí los ha sacado Dios. Gracias a Alabado Dios. sea el nombre del Señor. ¿No le parece conocido eso? De ahí los ha sacado el Señor. Y a veces hay secuelas que todavía hay, y que el Señor sigue obrando en nosotros. Porque podemos ver, Pedro también era un hombre áspero, era un hombre difícil. Pero déjeme decirle que a veces Dios no los hizo, no nacimos así. Así es, hermano. Cuando nosotros nacemos, o sea, un ser humano, imagine, creado por Dios, viene a la tierra tan indefenso, un bebé, depende de nosotros, de lo que nosotros le enseñemos, de lo que nosotros le demos, él aprende a comer. O sea, qué maravillosa es ahora. Así hace Dios con Gloria a nosotros Dios. cuando lo llama. Aleluya. Ese es el grande amor de Amén. Dios para con nosotros. Amén. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no nacimos así. Así. Y yo me examinaba porque esta palabra, yo meditaba en ella, en mi vida, en mi niñez, en ver, porque este juez acá, el Señor en la parábola describe ese juez. Pero ¿quién fue su verdugo cuando usted andaba en el mundo, cuando usted fue niño? ¿Quién fue su verdugo? ¿Quién? Entonces yo pensaba en eso y decía, verdaderamente que Dios es bueno. Y lloraba y me gozaba a la vez cuando meditaba ahí, cuando estaba ahí, porque cuando en el camino, como le decía, nosotros nacimos, imagine un niño, no viene con preocupaciones, sino que un niño ahí anda jugando, si le di un juguete, él juega, si se lo quitó en el momento lloró, pero ya al ratito se le olvidó. O sea, ese niño tiene
hermoso. Ese niño tiene una paz, no tiene preocupación. Es algo muy bonito. Pero a veces personas como estas le quitan la paz, le quitan la niñez, a veces a uno le quitan las ilusiones. Muchas veces, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo me ponía a examinar, porque vamos a leer más abajo el verso 3 cuando dice: había también, en el verso 3, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mire, y ahí es donde yo meditaba sobre mi vida y decía yo, qué tremendo es cuando los que tienen el poder, cuando los que tienen la solución para ayudar a aquella persona, a aquel niño, aquella persona que tiene la necesidad, y muchas veces los hagamos duros, porque por eso el Señor Jesucristo, y cuando yo empecé a leer esta palabra, a escudriñarla, y miraba cuán grande es el amor de Dios por el huérfano y la viuda, y a uno forastero, porque Dios es un Dios misericordioso. Él no ve de menos, aleluya, a ningún ser humano, porque Él es el Dios, Él es un juez justo, que juzga con justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Salmos. Alabado sea el nombre del Señor. Me cuesta ver porque hice una letra muy pequeñita. Salmos 146. Amén. Verso 9, si no me equivoco. Amén. 146. Mire lo que dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde yo podía meditar, amados hermanos, que Dios es un Dios tan misericordioso, porque aquí la Biblia no dice que Dios guarda al huérfano y a la viuda que son cristianas. No, Él guarda a toda la viuda, a todos los huérfanos, a todos los extranjeros. Por eso, amado hermano, hoy traigo una palabra de esperanza. Afuera los pronósticos están, aleluya, muy malos para los que somos peregrinos en esta tierra, los que somos, aleluya, como dice aquí la palabra, los que somos extranjeros. Hay malos pronósticos, pero ante los ojos del hombre. Pero nosotros tenemos un Dios, aleluya, que es bueno. El Dios que es dueño de la tierra y su plenitud. El Dios que los hizo, porque Él los hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros a través de la oración tenemos que orar y tenemos que hacerlo con perseverancia para cambiar estas situaciones que son negativas contra el que está peregrinando en esta tierra. Y entonces ahí podía ver yo cuánta dureza quita las ilusiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me examinaba, amados hermanos, a través de mi vida, porque yo creo que los que somos huérfanos acá en este lugar me van a entender. Cuando una mujer es viuda, no tiene la misma cobertura que cuando una mujer tiene un esposo, tiene quien la respalde, tiene quien dé la cara por ella. Y esta viuda era la situación que estaba pasando. En los tiempos de antes, una mujer cuando era viuda ya no era vista por igual. Si usted es lector de la palabra, en Segunda de Reyes, si no me equivoco, ahí podemos ver la historia de una mujer viuda. Sí. Alabado sea el nombre del Señor, que los acreedores la estaban acosando, la estaban acechando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En Segunda de Reyes, verso 4, capítulo 1 hasta el 7, ahí está esa historia. Podemos ver cuando esa viuda estaba siendo afrentada, estaba siendo acosada, alabado sea el nombre del Señor, por unos acreedores. ¿Y qué era el pago que ellos querían? Si ella no les pagaba, ¿qué era lo que le iban a llevar? Le iban a llevar a sus hijos de esclavo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí podemos ver que a
través de la palabra se describe lo tremendo que pasa una mujer cuando está indefensa, cuando no tiene la protección de un esposo. Y por eso la iglesia tiene que estar protegida con el amado, con el esposo, aleluya, con el Cristo de la gloria. ¿Y cómo tenemos que protegerlos, aleluya? Buscando el rostro del Señor, buscando, aleluya, su rostro, adorando su nombre, aleluya, buscándolo a través del ayuno y la oración. Es necesario que nos levantemos y buscando la cobertura de ese amado. No estemos desprotegidos, iglesia. ¿Por qué? Porque es tremendo estar sin la protección del Señor. Entonces, ahí podía ver yo que qué difícil es estar desprotegido. A las viudas siempre pasaban dificultades. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue tan bueno y también obró en la viuda de Naín. Sí. Esa mujer era todo lo que tenía su hijo, su único hijo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor mira, cuando iban a enterrar a ese joven, tuvo compasión de ella. Amén. Porque Jesucristo es un Dios de amor y compasivo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí el Señor hizo un milagro poderoso. Porque para Dios, aleluya, no hay nada imposible. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes a través de la fe, que tenemos un Dios poderoso, que hace milagros, que hace prodigios, que contesta las peticiones de sus hijos. Y esa viuda, me imagino qué terrible, en el dolor que iba, amados hermanos, porque qué terrible es la muerte. Ahorita que venía con mi amado, hablaba sobre eso y le decía, amore, qué terrible es la muerte, cómo duele la muerte, porque cuando uno escucha la muerte, no, aunque no sea un familiar de uno, aunque no sea un conocido, pero cuando mira algo así, da tristeza en el corazón, da un dolor en el corazón, y más cuando uno se pone a pensar, ¿estaría con Cristo o se fue sin fe y sin esperanza? Porque ahorita mi corazón se contristaba cuando veníamos, un gran accidente tan terrible, y ya ver que la persona que estaba en el carro pequeño ya no tenía vida, ya lo habían tapado, y por eso veníamos hablando de eso, cómo duele la muerte. Sí. Porque nosotros no conocíamos a ese hombre, pero dio un dolor y una tristeza en el corazón. Imagínense el Señor cuando vio a esa viuda, el Señor que es nuestro Padre, el Señor que había venido, aleluya, a la tierra a dar vida a todo aquello que se había perdido. Amén. Y no solo vino a dar vida, sino que vino a hacer milagros y prodigios aquí en la tierra, porque hizo sanidades, hizo liberaciones, aleluya, libertó a los endemoniados, sanó a los enfermos, aleluya. Un Dios que trajo esperanza, un Dios que trajo luz, y esa luz está en esta casa. Amén. Para que no dejemos que roben nuestra fe, aleluya, al adversario, sino que tenemos que levantarlo. Y por eso él ponía, aleluya, de ejemplo a este juez, un hombre duro que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Pero había una mujer que era perseverante en lo que ella pedía, su necesidad. Cuando hay necesidad, no nos podemos quedar quietos. Amén. Y esta vida nos enseña que la perseverancia puede cambiar las cosas. Porque me imagino yo la situación que este hombre, imagínese, ¿quién quiere ver una cara amarga? ¿Quién quiere ver una cara que le diga, ay, esta mujer no la soporto? ¿O qué le diría? Pero más sin embargo ella volvía ahí y le decía, alabado sea el nombre del Señor, hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál sería el adversario? Aleluya. La necesidad que agobiaba a esta mujer. Amén. Para que ella tuviera esa perseverancia y fuera ya a aquel hombre a incomodarle. Porque ella no tenía de otra. Este es el único que puede dar solución a mi problema. Este es el único que puede derrotar mi adversario. Y ella iba una y otra vez, le dice la Biblia tanto, pero fueron muchas veces,
cortar. No, en estos tiempos. Aleluya. Entonces, por eso el Señor pone ese ejemplo. Que nosotros como iglesia tenemos que tener esta Gloria a perseverancia. Dios. Pero aquí la palabra lo describe. ¿Cuál es ese adversario que nosotros tenemos hoy en la vida espiritual? Y que el Señor lo reprenda Gloria a Jesús. en esta hora. Vamos a buscar la cita bíblica para que miremos quién es ese adversario. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amén. Porque nosotros, déjeme decirle que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Sí, Gloria al amén. Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 8. Gloria a Jesús. No. Esa es. ¿Esa es? Ah, esta es, sí. Mire lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y mírenla abajo la otra dosis para que le resistamos. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo. Lo que le decía, no tiene que ser para nosotros como nuevo, porque a veces por eso es que el enemigo toma ventaja y contrista y ahí los oprime, como cuando este juez no le hacía justicia a esta viuda. ¿Por qué? Porque nosotros no le resistimos al diablo. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. El diablo, y que el Señor lo En reprenda. nombre de Jesús. Entonces, eso es que nos quiere enseñar el Señor en esta palabra de esta noche, que nosotros tenemos que saber quién es nuestro adversario y tenemos que ser persistentes como lo fue esta viuda con este hombre. Y ella le decía, hazme justicia de mi adversario. Porque la mujer ya estaba oprimida, la mujer ya no tenía paz, esa mujer ya me imagino cuál terrible la situación, como cuando nosotros, aleluya, nos sentimos que la enfermedad nos está agobiando, que la enfermedad hay momentos que no podemos respirar, ahí el enemigo está tomando ventaja cuando nosotros no doblamos la rodilla y clamamos al Señor por sanidad. Porque Dios es un Dios que hace milagros y prodigios. Amén. Y por eso dice Él aquí que nosotros tenemos que resistir al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Y cómo tenemos que resistir? Firmes. Amén. ¿Y cómo tenemos que ser sobrios? Alabado sea el nombre del Señor. Sobrios, no ebrios. Porque el ebrio no tiene un balance. Se desbalancea. Pero un sobrio está bien. Está parado firme. No se va a salir del camino. Entonces, tenemos que ser sobrios y velar. Porque el diablo tiene poder Oh, sí. para destruir Sí. las obras que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios permite, porque déjeme decirle, que el diablo tiene poder, pero limitado. Así es. Pero en ese poder limitado puede hacerle daño a usted y me puede hacer daño a mí. Y por eso es necesario que nosotros velemos para que ese adversario huya de nosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al Dice Señor. la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Entonces, esa viuda era una mujer desvalida, menospreciada, desechada, pero no se quedó ella con eso, sino que ella quiso, aleluya, hacerle frente a la situación
y ella incomodó a ese juez que le hiciera justicia. Y dice el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, no quería, y él lo podía hacer. Él tenía la autoridad para hacerlo, porque él era el juez. El juez es el que tiene el poder para ejecutar la ley que tiene él que ejecutar. Ya sea, por ejemplo, él decide si el deudor va a pagar la deuda o se la va a perdonar. Y me imagino que probablemente ha de haber sido económico, porque eso es lo que agobia a uno, una deuda, o que lo vayan a sacar de su casa. Imagínense nosotros, ahorita todos, no me vayan a decir que no, de una u otra forma, a veces nuestro corazón se los agita cuando nosotros decimos, peligroso, el enemigo nos ataque. No queremos ser separados. Nadie quiere ser separado. Pero, y esta palabra me daba aliento y me daba fe y me daba fortaleza, porque esta vida clamaba, aleluya. Y por un tiempo, o sea, los reyes de este mundo son duros, pero pueden ser quebrantados cuando hay persistencia de un pueblo. Y déjeme decirles que usted y yo tenemos esa autoridad para hacerle persistencia, para confundir a las tinieblas y moverlas a misericordia. Aleluya. ¿Qué hay imposible para Dios y mover el corazón de este hombre? Aleluya. Y usted y yo salgamos bendecidos. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, porque sabe que el Señor con su palabra es que tiene el compromiso. No con nosotros, porque nosotros somos infieles. Pero Él tiene, aleluya, con su palabra tiene compromiso. Y yo cuando oro le digo al Señor, Señor, usted en su palabra es el Dios que hace milagros y prodigios. Es el Dios que trajo a Israel, libertó a Israel del pueblo de Egipto y lo trajo por el desierto. Así como venía con el pueblo de Israel, así antes como sacó el pueblo de Israel, porque la palabra del Señor se glorificó en el faraón. El Señor hizo, aleluya, grandes maravillas antes de sacar el pueblo de Dios de allá de Egipto. Y dice que cuando vinieron esas plagas, al pueblo de Dios no le pasó nada. Amén. El pueblo de Dios estaba guardado. Entonces yo oro al Señor y le digo, Señor, así como allá en Egipto hubo un Gosén para tu pueblo, ahora en este tiempo, Señor, haya un Gosén para simiente de Abraham, aquí en esta nación. Y seguro estoy, Padre, que tú eres un Dios bueno, Padre, que si es tu voluntad, Señor amado, ninguno de nosotros será separado, aleluya, porque tú tienes un Gosén para nosotros. Déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible, aleluya, para hacerlos invisibles ante toda autoridad que se quiera levantar contra nosotros, aleluya. Porque Él nos ha traído, aleluya, a esta nación para que le adoremos, que le exaltemos, aleluya. Porque yo allá en mi nación yo no conocía de este Dios. Aquí vine a conocer a este Dios, aleluya. A este Dios que predico y a este Dios que me da la fortaleza a través de esta palabra. Que así como esta viuda era persistente, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser persistentes, aleluya. Y el juez oyó a la mujer. Y por eso dijo él. Pero después de esto dijo dentro de sí, meditó. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Esta mujer arrancó lo que ella quería de ese hombre duro, de ese juez injusto, de ese juez que no temía a Dios. Y por eso el Señor hace énfasis. Un hombre duro de corazón pudo llegar a tener misericordia por una mujer viuda, insignificante, menospreciada, porque las viudas en esos tiempos así eran. Y entonces por eso el Señor dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Como el Señor le dice a los discípulos, oigan, este juez injusto
hizo misericordia con esta viuda, cuanto más yo, que soy el Dios que da la vida, el Dios que vino a la tierra para salvar aquello que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, el mismo Dios que estoy con ustedes, no me voy a mediar a misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Y le dice en el verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Muchas veces nosotros dudamos sin darnos cuenta, con nuestra duda del poder de Dios. Amén. Porque nuestra debilidad, el enemigo la ha puesto en el temor, en el miedo, cuando la respuesta no está en el momento que nosotros queremos. Porque nosotros somos seres humanos que queremos las cosas cuando nosotros queremos. Pero déjeme decirle que no. Dios quiere que nosotros seamos persistentes como esta viuda. Y la situación cambia. Porque Él es un Dios que escucha. Y por eso le digo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día, de día y de noche? Aquí está la clave. Porque a veces nosotros, solo cuando nos levantamos, lo ponemos en la mano, Señor, quiero esto, Padre, y ya. Pero aquí está lo que especifica el Señor. ¿No hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros. Amén. Aleluya. Pero aquí dice Él, a sus escogidos que claman a Él día y noche. A veces ese es el problema, porque muchas veces nuestro adversario los oprime. Las situaciones que tenemos los agobian. Porque nosotros no somos persistentes para pedir. Sí. Y eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Que cuando nosotros queremos algo tenemos que ser persistentes. De día y de noche. Como lo hacía esta viuda. Ella lo hacía. Tanto que incomodó a ese hombre. Y ese hombre, pues imagínense, no quedó de remedio porque dijo, él se iba a meter a problemas. Entonces, ese es el propósito de esta palabra en la noche. Dios quiere que nosotros seamos persistentes en las cosas que nosotros queremos. Porque muchas veces hay respuestas que no vienen. No sé cuál ha sido tu petición, cuál es la petición que tú tienes al Señor y todavía no te ha sido contestada. Pero déjenme decirle que a veces no son contestadas porque nosotros no pedimos bien. A veces nosotros pedimos mal y por eso no viene la respuesta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago dice que a veces no viene, nuestras peticiones a veces no son escuchadas. Dice Santiago, ¿por qué? Porque piden y no saben pedir. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas que no son del agrado de Dios. Y la palabra del Señor dice, pide y se os dará. Toca y se abrirá, porque al que toca se le abre y el que pide recibe. Y por eso el Señor dice en el versículo 8, para ya ir concluyendo, os digo que pronto les hará justicia. Pero aquí es donde está lo tremendo. Es una pregunta que Dios hace a su pueblo en esta noche, como le hizo a los discípulos. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor dijo hallará fe en la tierra? Porque estamos en los tiempos donde hay tanta maldad en este mundo. Y por eso el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará, no estaba hablando del mundo, sino de la iglesia de Cristo. Y cuando se va el amor, se va la fe. Porque el amor es fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Los cristianos tenemos que tener los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Porque dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Entonces, pero cuando nosotros no tenemos esos frutos, nuestra fe va menguando. Las aflicciones de este tiempo hacen que nuestra fe mengue. Y por eso el Señor, aleluya, ha traído
esta palabra en esta noche, que Él quiere que nosotros seamos persistentes, y por eso los puso de ejemplo a esta viuda. Esta viuda no descansó hasta ver hecho que este juez tuviera misericordia de ella. Que este juez, aleluya, por la importunidad de él, respondiera a la petición que ella llevaba. Gloria a Dios. Y nosotros en esta noche, ¿cuál es la petición que usted tiene delante de nuestro Dios? Gloria a Dios, Amén. aleluya. Yo tengo mis peticiones, son varias, delante de mi Dios. Pero ahí es como le decía, como dijo Santiago, muchas veces, lo vuelvo a reiterar, porque es necesario que quede. A veces no viene la respuesta porque pedimos mal. Amén. ¿Cuál es la situación que te está agobiando en esta noche? ¿Cuál es aquello que puede perturbar tu fe? Porque por eso dijo él, hallaré fe cuando venga. Por eso el Señor quiere que nosotros los levantemos y que seamos persistentes para que cambiemos el pronóstico de cada situación, de cada problema. Que cambiemos el pronóstico de nuestra vida espiritual, porque es importante que nuestra vida espiritual sea motivada a levantarnos, a tener esa búsqueda, a adorar a ese Dios, porque para eso los hizo Dios, amados hermanos. Amén. Que le demos Aleluya. gloria y alabanza, Gloria a Dios. que afirmemos nuestra fe. ¿Por qué? Porque es a través de la fe que nosotros los acercamos a Dios. Porque dice que para acercarnos a Dios tenemos que confiar que Él le hay. Cuando nosotros hablamos a Dios, los acercamos creyendo que Él nos escucha. Porque si no los acercamos con esa fe, déjeme decirle que por eso muchas veces no se escucha nuestra petición. Y hoy es el día, aleluya, que nosotros nos volvamos al Señor. Amén. Le pidamos a Dios que aumente nuestra fe, Gloria a que Dios. nuestra fe no se desvanezca y que sintamos esa necesidad de orar, aleluya, porque esos son los puntos de esta parábola, que ese fue el propósito de Dios, fue el propósito de Jesús, para que los discípulos supieran orar, para que nosotros como iglesia supiéramos quién es nuestro adversario. Porque muchas veces nuestras peticiones no están llegando al Señor, porque nuestro adversario está ahogando nuestra fe. Nuestro adversario está quitando la perseverancia para que busquemos de Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios movido de misericordia. Es un Dios, aleluya, que responde. Pide y se os dará. Toca y se abrirá. Pero hay que buscar de día y de noche, con perseverancia. Clama a mí y yo te responderé, Gloria a Dios. dijo el profeta Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.